es una petición que tenemos que pedirle a Dios diariamente, que abra nuestros ojos espirituales, porque por mucho que se esfuerce el ser humano, los ojos espirituales están cerrados por causa del pecado. Y solamente Dios, solamente Cristo, el Espíritu Santo, es el que puede llegar a la vida de una persona y abrir los ojos para poder ver la gloria de Dios. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que sus ojos fueron abiertos para ver la gloria de Dios? Amén. ¿Usted cree que sus ojos tienen que ser abiertos día tras día por Dios para continuar viendo su gloria? Amén. Pues vamos a cantarlo como una oración. Abre mis ojos, oh Cristo. La armadura de Dios, y esta, como ustedes ven en letras rojas, lo puse ahí, es la quinta y es la última. Quizás en largo rato usted vuelve a escuchar un estudio sobre la armadura de Dios, aunque vuelvo y digo, lo puede repetir por el internet todas las veces que quiera. Ahí están todos guardados y editados y de una manera bien cómoda y asequible para usted. Usemos toda la armadura de Dios. Hoy vamos a tratar de cerrar este gran capítulo de 5 partes que tiene, y quiero decir anticipadamente, ahora que todos están muy atentos, escuchen, ¿cuál es el objetivo de hoy? El objetivo de hoy es que cada uno se haga esta pregunta y se la responda, como yo me la he hecho y me la estoy respondiendo. Me la he hecho en mi vida, me la estoy haciendo. Hoy, con la edad que tengo, me respondo esta pregunta: ¿cómo? ¿Qué respuesta doy de mi vida cuando tenía 15 años? ¿Qué respuesta doy de cuando tenía 25? ¿Qué respuesta doy a esa pregunta? No se la he hecho aún. De cuando tenía 40, de cuando tenía 50. ¿Cómo puedo responder a esa pregunta en cada etapa de mi vida? Y hoy es la más importante. ¿Cómo? La puedo responder hoy. La pregunta es la siguiente. Y no vamos a tomar la pregunta hasta que caigamos a la mitad de este mensaje. Pero vamos a empezar por ella porque es el objetivo principal. Y la pregunta es: ¿cuál y cómo es mi participación en el Evangelio de Jesucristo? Dios nos ha dado una salvación, espero yo que usted la valore igual que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo la valora de esta manera: una salvación tan grande. Ahora, el Evangelio de la salvación, la vida cristiana, la pregunta es, la repito: ¿cómo es mi participación en el Evangelio hoy? Y la responde en su vida. Yo la he respondido en mi vida, diferentes etapas de mi vida. Pero hoy, ¿cuál es mi participación
en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Es la vida cristiana que tenemos por causa de las nuevas noticias, del plan de Dios aplicado a nuestras vidas, que lo resumimos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no vaya al infierno, vamos a decirlo en otras palabras, sino que tenga vida eterna. Todo esto está basado en fe, porque por fe, por gracia, a través de la fe somos salvos. Entonces, la pregunta ya usted la tiene ya, y vamos a caer en ella en la mitad de este mensaje. ¿Cuál y cómo es mi participación en el Evangelio? Ok, estamos en la armadura de Dios. Voy a pedir que me pongan la otra diapo, una diapo muy familiar para familiarizarnos más, donde vienen las 6 partes de la armadura, y que hoy vamos a continuar en la espada. Lo puse con azul para diferenciarlo. La espada del Espíritu. El Espíritu es Dios, casi podríamos decir la espada de Dios. Si es del Espíritu, es de Dios, ¿verdad? Porque Dios es el Espíritu. La espada de Dios, que es su palabra. La espada de Dios, la espada del Espíritu, la espada que nos ha dado Dios en esta armadura. Y tenemos que ver qué significa esa espada, qué tipo de parte de la armadura es. Ya la hemos estudiado. Estuvimos viendo los mensajes anteriores que la espada es la verdad, que una de las funciones que tiene esta espada es limpiar nuestras vidas, santificar nuestras vidas. Hoy estamos en un proceso de santificación. El día que Dios nos separó, porque somos separados para Dios, ¿lo sabe? Escogidos y separados, elegidos. Ese día nos santifica. Santificación quiere decir separado para, pero al mismo tiempo quiere decir limpieza, para limpieza. Ya estamos separados, pero todavía estamos siendo ¿qué? Limpios. Por eso hemos cantado esos coros: cámbiame, Señor. Lo estuvimos cantando en oración hace unos minutos atrás. Cámbiame, Señor. Y hoy vamos a ver cómo trabaja la Biblia, cómo trabaja la palabra de Dios en esto. Acuérdense que en la oración de Jesús de Juan 17 dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es un texto. Poderoso texto, salido en una oración, nada más ni nada menos que de Jesucristo, del mismo Señor, el Hijo, orando aquí al Padre. Usa la Biblia, es lo que le estaba diciendo, para que cambien, para que sean transformados, para que sean santificados. Usa tu verdad, la palabra de Dios. Ahora, hoy vamos a estudiar profundamente cómo es este mecanismo. ¿Está bien? Ya lo hemos estudiado un poco, pero vamos a seguir viendo cómo funciona la Biblia santificando. Y la primera cosa es que tenemos que tener ¿qué? El Espíritu. ¿Quién tiene el Espíritu? El que recibió a Cristo como su Salvador. Y te selló. El día que le recibiste, si lo hiciste de una manera sincera, se puede venir a la iglesia 20 años y no tener eso. Aclaro bien. Pero se sobreentiende que todos los que están aquí hayan tenido esa experiencia personal con Jesús, de entregar a su vida y de decir: Señor, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué tú quieres que yo haga? Llega uno al punto de eso. Diariamente tenemos que decirle al Señor: ¿qué tú quieres que yo haga? Entonces, el Espíritu llega a tu vida, el Espíritu te hace nacer de nuevo, el Espíritu te regenera, el Espíritu te transforma, el Espíritu te cambia, el Espíritu empieza el proceso de la santificación. Por lo tanto, para que la Biblia sea la espada de Dios, tenemos que tener ¿qué cosa? El Espíritu, y que sea a través del Espíritu que este libro haga su trabajo. Si no, es un libro más.
Aún el impío, que no tiene a Dios en su corazón antes de nacer y de tener el Espíritu, cuando va al texto bíblico y se le da el texto bíblico y el cristiano le pone el texto bíblico delante, el Espíritu tiene que venir para que este libro haga su efecto. La palabra de Dios, la espada del Espíritu. Ahí es cuando se convierte en la espada del Espíritu. Entonces, vamos a estar caminando hoy, estudiando un poco esa espada, que ya hemos estudiado ya, que vemos que tanto el cinturón de la verdad, en el primer mensaje, que hay que oírlo otra vez, y la coraza de justicia, que son prácticamente lo mismo, están dentro de ¿qué? De la espada. El calzado de estar listo para llevar el evangelio de paz es un calzado que está expresado y está dentro de ¿qué? De la espada. La fe, el escudo de la fe, crece cuando tenemos tiempo ¿con quién? Con la espada. Y el casco de la salvación que se pone en la mente, y es el trabajar con el evangelio en la mente, está dentro de ¿qué? De la espada, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, fíjense, si hay muchos textos, he usado muchos textos, no voy a poner uno diferente. Yo quiero que se pongan de pie aquí todos los que tienen, vamos a ver cuántos hay aquí que tengan de 45 años para abajo. Pónganse de pie. Si hubiera estado en otra iglesia, hubiera tenido que bajar la edad. Pero aquí no lo puedo bajar. Entonces, este texto es para ustedes y es para todos. Pero lo voy a usar. Lo voy a usar como si estuviera yo ahora predicándole a una convención de jóvenes. Pueden sentarse. Vamos a poner el texto. El efecto que hace la Biblia. Pon el texto, por favor, sube. ¿Con qué limpiará? Purificación, santificación. ¿Con qué limpiará el joven su camino? El apóstol Pablo decía que este cuerpo se ponía viejo, pero el de adentro se rejuvenecía. Entonces, en ese sentido, todos somos ¿qué? Jóvenes. ¿Con qué limpiará? Pero ese texto no está escrito solamente para los jóvenes, porque hay muchos más textos en la Biblia que hablan del hombre y que dicen lo mismo. El hombre a cualquier edad. Entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino? Aquí está la palabra. Con guardar su palabra. Ahora, ¿cómo el joven llega al libro? ¿Cómo el joven llega a la Biblia? ¿Cómo el anciano, ya no vamos a hablar de jóvenes, llega a la Biblia? ¿Cómo el hombre, quien quiera que sea, llega a la Biblia? Y se transforma, y cambia, y limpia su camino, que es ¿Cómo pasa eso? Ya lo expliqué. Tiene que estar, ¿qué cosa presente? El Espíritu de Dios. Y en el Espíritu, con el movimiento del Espíritu en nuestros corazones, el movimiento del Espíritu en nuestro ser, diariamente tenemos que tomar la Biblia. Y cuando no la tomamos, cuando pasamos un día entero sin leer, aunque sea un texto de la Biblia, una porción de la Escritura, y de un tiempo con calidad con el Señor, es porque el Espíritu que está en ti, que está en mí, está entristecido y no llegamos a la Biblia, la dejamos ahí. Y de alguna manera empezamos a responder: ¿cómo estoy participando? Porque ese era el objetivo de este mensaje, ¿verdad? Hoy ya se me olvidó la pregunta a responder. ¿Cuál es mi participación? Y tenemos que empezar por ahí. Mi vida personal con Dios, el tiempo de calidad con Dios a través de su palabra, a través de la oración íntima que hacemos todas las cosas del día. ¿Qué tiempo participo con Dios en el día, en la semana, en el año? Entonces, empezamos que hay que ir a la palabra, la espada del Espíritu. No se puede olvidar ese hombre.
que es la palabra, que es la verdad de Dios. Ahora, yo tomé un texto que parece un mandamiento. Alguna gente, si no lee bien el texto que tomé ahora, el que voy a poner, si no lo lee bien, se cree que es una orden de Jesús. Por eso algunas Biblias le han cambiado un poquito la traducción. Yo dejé la original de la Reina de Valera y le puse unos punticos suspensivos. Si usted no atiende bien lo que está en los punticos suspensivos, pero yo se lo quité y le puse puntos suspensivos. Vamos a ver el texto. Está en Juan 5. Este era el Señor. Escúcheme, para ponerle el contexto de que ocurre esto. Este era el Señor, nada más ni nada menos que discutiendo con los judíos, incrédulos. Así dice la Biblia, incrédulos. El Señor discutiendo con los judíos incrédulos, muchos de ellos líderes que se conocían en la Biblia de memoria. El punto no es solamente saberse la Biblia. Obviamente, saberse la Biblia en un cristiano con el Espíritu es un arma poderosa, saberse la Biblia. Por eso siempre estoy diciendo, vamos a repetir el texto, traten de memorizar el texto porque te ayuda en el momento determinado a la limpieza, a que tenga un efecto con el Espíritu. Hay que tener conocimiento del texto y hay que pasar tiempo con el texto. Pero fíjense que dice, escudriñar las Escrituras. Parece una orden, pero no la es. Porque... entonces yo puse 3 puntos suspensivos. En ella tenéis vida eterna. Bien, yo voy a decir ahora completo el texto. Escudriñar las Escrituras porque a ustedes, le está diciendo los judíos, a ustedes les parece que en ella tendréis la vida eterna. O sea que el judío le parecía... creían que en ella estaba la vida eterna, pero al final no lograban. Y ahí, en una discusión con Jesús, y se sabían textos y muchas Biblias de memoria, y la ponían en sus cuerpos, a veces con letrero, y por donde quiera un letrero de la Biblia. Pero miren lo que dice: a ustedes les parece, ustedes escudriñan las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sin embargo, esas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué estaban pasando? Leían las Escrituras y las Escrituras no hacían el efecto en sus vidas. Leían las Escrituras y dice el Señor, y puse en letra roja: y vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, el libro solo no, tiene que estar en el Espíritu. Y esto estamos viendo cómo trabaja. Tenemos que decirle al Señor: quiero ser de ti. Ser de ti es ser de tu palabra. Es la primera cosa. Cuando le estamos diciendo al Señor: quiero tener sed de ti, es sed de tu palabra. Porque cuando tú tomas la palabra con sed, estás buscando a Dios. Porque esa sed la pone el Espíritu. Esa hambre de Él, la pone el Espíritu. Y tú vas buscando en la Biblia una necesidad, como cantamos ahorita en un momento atrás, necesidad primera. Tú eres mi necesidad. Lo dijo el Señor. ¿Será verdad lo que dijimos? Tú eres mi necesidad primera. Entonces, vemos este texto que yo lo puse ahí para que luciera grande. Escudriñar las Escrituras. Eso pudiera ser una orden. En este caso no lo es, pero lo puse grande. Y yo quiero que solamente eso que está en azul, escudriñar las Escrituras, trabaje en vuestros corazones. Porque realmente en ellas es donde está todo lo que Cristo hace en nosotros. La espada del Espíritu. Ahora vamos a ver cómo esto trabaja. Ya tenemos el Espíritu, ¿no? Pero la Biblia misma nos dice cómo trabaja ella para santificarnos. Acuérdense que el objetivo es la santificación. Somos salvos. Y dentro de la salvación ya estamos separados para estar completamente limpios, pero aún no lo estamos, hasta que venga el Señor. Pero en medio de nuestra vida tenemos la oportunidad en la cual nosotros somos responsables de ser cada día más obediente, más limpio, más puro, más sin pecado. Y tenemos que ver cómo es el mecanismo, cómo trabaja esto. Y vamos a la próxima, que está en Hebreos 4:12. Ahí estamos.
Dice, porque la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios, estamos en lo mismo, ¿verdad? Es viva. Cuando es espada del Espíritu, es viva. Cuando no está el Espíritu, es el libro este, que está aquí. Que alguna gente lo tiene como un talismán. No, el talismán se produce en el libro cuando el Espíritu obra en tu vida. En tu vida obra el Espíritu y tú vas a Él buscando con sed, hambre de Dios. Ahí se hace. La palabra de Dios ahí se hace viva y se hace ¿qué? Eficaz. Y más penetrante. Y esta espada es una espada especial. Esta no es cualquier espada. Más penetrante que toda espada, no de un filo, sino de ¿cuánto? De dos. Esta es una literal espada. Esta espiritualmente a nuestras almas, cuando vamos en el Espíritu, cuando vamos sinceros, cuando vamos con responsabilidad ante esta participación nuestra, porque eso es una participación nuestra, cuando vamos con esa participación nuestra a tener un tiempo con esta espada y que Dios nos hable, esta espada se convierte en mi corazón, en mi alma, en mi mente, en mi cuerpo, en mi vivir, como una espada penetrante de ¿cuántos filos? De 2 filos. Que penetra hasta que partir lo más duro que haya que partir. La desobediencia más dura que haya que romper. El corazón de mármol más duro del bronce más duro. Hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Usted está diciendo algo profundo y lo hace completo. Penetra hasta partir en rojo. Y mira qué más puse en rojo. Y discernir. ¿Usted sabe lo que es discernir? Estoy seguro que muchos cristianos llegan ahí y se imaginan lo que es, pero a veces ni lo buscan. Y ese es el problema. Tenemos que ser responsables. Aún buscar qué es discernir es un detalle de participación. Cuán responsables somos. Discierne mis pensamientos, las cosas que vienen aquí, y después discierne las que entran ¿a dónde? Aquí, en el corazón. Discernir es saber distinguir entre una cosa y otra. Cuando tú sabes distinguir eso, tú te das cuenta en el Señor, en el Espíritu, a través de la palabra, qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué es una cosa de la cual nos desprendemos? ¿O qué cosa es una cosa egoísta? ¿Qué cosa está en las tinieblas? ¿Y qué cosa está en la luz? Nos discernimos y nos damos cuenta. Y de pronto, ¡pam!, tenemos una visión mejor. Ya cuando nos hacemos cristianos, el hecho de hacernos cristianos y de empezar a caminar con Cristo, ya se nos abren los ojos. Pero todavía están medio. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora vemos oscuramente, como si tuviéramos una luz muy baja. Y por espejo de la época vieja, antigua, arcaica del apóstol Pablo, que eran de muy mala calidad. Por colmo, un espejo malo y poca luz, ¿cómo vemos? Pero cuando vamos a la palabra, viene un destello y Dios nos abre los ojos a través de nuestra responsabilidad, de la sed, y la palabra empieza a discernir en el texto bíblico y empieza a trabajar en nuestros corazones, y de pronto en un hecho específico de nuestra vida que hasta ahora estábamos ciegos, se nos abren los ojos. Y a veces decimos 2 o 3 años atrás, oye, aquella palabra que se predicó, ¿verdad que yo estaba ciego? Y eso trabaja en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las facetas, en todas las cosas que emprendemos en la vida. Lo mismo a nivel laboral, que a nivel familiar, que a nivel educacional, que a nivel eclesiástico, a cualquier nivel. Siempre que vamos con sinceridad a la palabra, la Biblia nos va a abrir los ojos.
Así que vuelvo a repetir el texto porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne, nos hace distinguir, nos hace valorar los pensamientos y las intenciones de este corazón que está aquí. Ahora, yo quiero vamos a entrar en el tema que partimos la semana pasada. Ya estamos entrando casi en la mitad del mensaje. Y comienzo con el texto que quedó en stand-by la semana pasada. Entonces, vamos a ver cómo la verdad de Dios nos va a hablar. Ahora vamos a poner en práctica lo que hemos explicado hasta ahora. O sea, hasta ahora me he explicado cómo funciona. Tenemos que tener el espíritu, tenemos que ser responsables, tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar preparados, tenemos que tener sed, tenemos que ser cristianos, tenemos que tener a Cristo, pero tenemos que tener también un interés por lo que vamos a escuchar. Entonces, hoy viene una palabra en nuestras vidas que está allí y la escogí, y vuelvo a repetir, es el mismo texto de la semana pasada en Filipenses 2:12. Vamos a ponerlo ahí. Por tanto, amados míos, Pablo está diciéndole amados a los cristianos, porque son gente, tiene confianza con ellos, los ama, los quiere, somos de la familia de Dios. ¿Cuántas cosas hay ahí escritas? Amados míos, como siempre habéis obedecido. Bien, ve eso. Estoy explicando. Sígame aquí, voy a repetir esto. Como siempre habéis obedecido. Eso nos está diciendo ahora. Me está diciendo que el cristiano, escúcheme, me está diciendo a mí, que David Brennan, le está diciendo a usted que nosotros debemos obedecer más que desobedecer. Si hay un balance en la vida cristiana, debe ser ¿qué cosa? Obedecer. Él dice, como siempre habéis obedecido. Pero parece que había una deficiencia y por eso va a tratar el punto. Porque hay algún punto que no obedecieron. Y yo la semana pasada, si ustedes lo recuerdan, el texto que usé para entrar en este fue diferente. Es que todos tengamos el mismo sentir de Cristo Jesús, el cual fue obediente hasta la muerte. Dejó su trono de gloria, eso está en Filipenses. Dejó su trono de gloria, dejó toda su gloria, todo lo bueno que tenía y vino a sufrir este mundo por causa de nosotros. Y ese es el sentir que él tenía. Y yo les hacía un llamado a ustedes la semana pasada para tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Que no le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y vino aquí y se hizo siervo. Un ejemplo para nosotros que debemos imitar. Y entonces se fue a la muerte. ¿Y qué muerte? Muerte. Entonces, un llamado a la obediencia, y aquí caigo en esto. Un llamado a la obediencia. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente. Esos son como los niños que están en el aula, cuando el maestro se va, ¿cómo se portan? Mal. Y al cristiano le pasa lo mismo. Muchas veces se cree que Dios no los está mirando. Y como no están en las esquinas, en las cuatro paredes de la iglesia, a veces no nos portamos bien allá afuera. Pero tiene que tener presente que Dios es omnipresente. Como dice el viejo cantico infantil, cuidado tus piecitos donde van, en el cielo está el Señor, Él nos mira con amor. Cuidado mis manitas lo que hacer. Cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado mi boquita lo que habla, cuidado mis oídos lo que oyen los niñitos. Pero dice la Biblia que si no somos como niños, porque en el cielo está el Señor y nos mira con amor. Lo creemos, pues donde quiera que vayamos y hagamos lo que hagamos y que no lo hagamos bien y que no nos ve nadie. ¿Quién nos ve? El Señor. Y eso es fe. Eso es creer. Nadie te ve, pero ¿quién te ve? Dios. Aún lo que sientes en el corazón. Cuidado, dice el corito infantil.
cuidado el corazón, lo que sentí. En el cielo está el Señor y nos mira con amor, pero de todas maneras, cuidado con lo que sentí en mi corazón. Entonces aquí viene, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, dice él, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y entonces mucha gente ve esto y dice, ay, lo primero que le viene a la cabeza a alguna gente, la salvación se pierde y esto no tiene nada que ver con perder la salvación del alma, de irnos para el infierno. No. Esto es, ocúpate. Después que tienes la salvación, que es un gran paquete, y que ya todo Cristo lo hizo, y que tienes la oportunidad de participar. Estamos en el verbo de este mensaje. ¿Cuál era el verbo de este mensaje? El objetivo. ¿Cuál es mi participación? Ocúpate, participa en esa salvación tan grande que no vamos a alcanzar, sino que ya tenemos. Y una de las cosas en la cual tenemos que ocuparnos dentro de esta santificación es en el proceso. Dentro de esta salvación hay un proceso que se llama santificación. En esta salvación tan grande que tenemos, hay un proceso que se llama santificación, que ya estamos elegidos, que ya estamos puestos en un lugar para ello, que nadie va a echar atrás eso, pero que nosotros tenemos la oportunidad, mientras el Señor llega, que es cuando la vamos a tener completa, ir mejorándola. Como dice el verbo en inglés, improve. Tenemos que mejorar nuestra manera de vivir, manera de comportarnos, manera de hablar, manera de vestir, manera de hacer todas las cosas de manera que agrademos a aquel que nos llevó de las tinieblas ¿a dónde? A su luz admirable. Ocupados. ¿Cuánto me ocupo? Y por eso yo escogí escogí este verso para aclararlo interpretativamente, porque hay gente que lo interpreta mal, y ocuparnos en una buena aplicación del texto, ocuparnos en nuestra vida. Ahora, aquí yo puse una palabra extraña que traje la semana pasada, katergapestai. Esa es una palabra en griego, que es ocupados. Y la estudié un poco y vamos a traerla aquí para explicar. Pongo la próxima. Ocupados. Katergapestai. En vuestra salvación. O sea, si usted va al griego, en vez de ocupados, ¿qué cosa aparece? La palabra esa que está ahí. Esa es una palabra que en este caso está tratada de decir en español lo que dice en griego. Y eso lo que quiere decir, lo puse entre paréntesis, llevar a la culminación lo que se ha empezado. Quiere decir que nosotros estamos tratando, cuando buscamos la santificación, nos ocupamos en las cosas del Evangelio, ocupados en la salvación. Estamos ayudando a transformar nuestras vidas. Cuando yo voy a la Biblia, que estoy participando, esa es una manera de participar al Evangelio, y llego a la Biblia y ella me redarguye, que redarguir quiere decir te convence, ella te anima, ella te alegra, porque todo eso hace la Biblia, te alegra. Cuando el día que estás terrible te pone contento, y el día que estás en pecado te pone triste ella también. Si tú te das cuenta que estás en pecado, te pone triste, el pecado que sea, te pone triste, y si no te pone triste está pasando algo con el espíritu. Entonces nosotros tenemos, dijo el Señor, sed santos, porque yo soy santo. ¿Y por qué? Porque podemos participar en nuestra santificación. Somos responsables de buscar la presencia de Dios, de decirle, cambia mi vida, pedírselo en oración cuando cantamos, pedírselo en oración cuando estamos hablando con Él. Y ayudamos a mejorar. Cuando usted le dice de corazón al Señor cantando, cambia mi vida, cambia mi espíritu, cambia mi ser, quítame el pecado, lávame más, todas esas expresiones que aparecen en muchos coros, usted está haciendo una oración cantada, y eso al Señor le gusta. Cuando usted levanta sus brazos y se quita toda duda y se quita toda pajugatería y le dice, Señor, aquí estoy rendido ante tu presencia, rogándote que cambies mi vida. Un cristiano, un pastor, tiene que hacer eso.
No importa el nivel, porque comparado con el nivel de Dios, ¿cómo es nuestra santidad? Pequeña. Entonces tenemos que vivir ahí. Entonces fíjese, ocupado en vuestra salvación. Y hay dos maneras, yo estudié esto muy profundo, hay dos maneras que yo puedo expresar mi ocupación. Y es edificar. El verbo edificar es muy general. ¿Qué cosa es edificar? Construir, levantar, hacer florecer, mejorar, una cosa que tú edificas. Bueno, pues hay muchas maneras. Cuando yo voy a la Biblia y Dios me redarguye de pecado, me estoy edificando, Dios edifica mi vida. Y estoy responsabilizado con eso. Yo estoy dando un paso. Cuando yo voy a la Biblia estoy triste y desanimado, y la Biblia me alegra, y la Biblia me transforma y me da alegría y felicidad. Entonces ella está haciendo otra manera de edificar. Y entonces cuando yo estoy yendo a la Biblia, edifico. Edificar, esa es mi responsabilidad. ¿Cuánto soy edificado? Pero tenemos una responsabilidad. Yo no solamente estoy para edificarme a mí mismo, sino que tengo la responsabilidad. Escúcheme, iglesia. Tengo la responsabilidad de edificar a los demás. Y es otra pregunta. ¿Cuánto yo participo dentro del Evangelio en edificar a otros? Que fue ahí donde ayer, la semana pasada, entré. ¿Cuánto y cómo? ¿A cuántos he llamado esta semana? Para orar, para animarme, para que ore por mí. A veces cuando usted le dice a una persona, ora por mí, que me siento fatal hoy, y la persona que estaba despistada y que estaba en la bobería dice, oh, de verdad, sí, cuando ora y bendice, entonces ella es edificada, y la que estaba en la bobería, como la pusiste y la llamaste, ella misma se edifica. Y cuando termina la llamada, hay dos personas edificadas: la persona que estaba triste y que hizo la llamada para que alguien orara por ella, y la persona que sin esperarlo tuvo que orar por alguien, pero ahí Dios lo despierta. Es misterioso la manera que Dios actúa. Y esa es la manera que participamos los unos a los otros con cualquier cosa. En la ayuda económica, en la ayuda de ánimo, en la ayuda en fe, en la ayuda, qué sé yo, cuántas maneras el Espíritu puede usarnos. Porque la Biblia por todas partes, y yo no voy a dar un estudio ahora aquí de eso, pero por todas partes está el verbo usado con los unos a los otros. Alentados los unos a los otros. Hospedados los unos a los otros. Saludados los unos a los otros. Y por ahí verbos, yo he hecho estudio de eso y son como 20 y tantos verbos. Esa es la edificación del cuerpo. ¿Cuánto participamos? Esa es una parte. ¿Cuál es una parte? La edificación de la iglesia. Pero la otra parte está en rojo. ¿Y cuál es? Esa no es con la iglesia. ¿Esa con quién es? ¿Con quién es? Con los que no creen. No es la iglesia. Esa es esto. Mire, por eso tengo este librito aquí. Que Dios ahora mismo a su pastor, yo lo mismo le digo a ustedes aquí que estoy triste y que estoy desanimado con una cosa, que le digo a ustedes que estoy en pasión con algo. Ahora mismo yo tengo una pasión por esto. No he visto ningún resultado, pero Dios está viendo mi pasión. Y de que me va a recompensar, yo no sé cuándo, a lo mejor el día antes de morirme, pero me va a recompensar. Así que yo le pido que saque este libro, y si no lo tiene, pídamelo. Pero este es Who Is You One. Y de esa manera, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el verbo de este mensaje? Participar, no se lo olvide. Yo quiero que todo el mundo me lo diga como con la primaria, la escuela primaria. ¿Cuál es el verbo de este mensaje? Participar. Y estamos viendo, y la pregunta es, ¿cómo participo? Bueno, pues cuando hago esto, y cuando predico, y cuando estoy y le doy un tratado a alguien por aquí, a otro por allá, y le digo a alguien, Cristo te ama, y tengo esa cosa dentro de mí, estoy participando en que la gente se entere de que existe Cristo. Y estoy viviendo aquello que dice el texto de la palabra de Dios, que dice, somos el pueblo de Dios para anunciar las virtudes de aquel, el Altísimo, el Creador, el Salvador, el que murió por mí, el que me amó. Entonces, estos dos verbos
llenos de alabanza y de adoración. Edificar, ¿y qué? Y anunciar. Edificar cuando me refiero a la iglesia, entre nosotros, edificarnos. No solamente el pastor, sáquese eso de la cabeza. El pastor le está dando hoy una herramienta. El pastor se prepara en la semana y su responsabilidad es estar aquí para después, cuando salga de aquí ya en el primer segundo, empezar a, ¿qué? A vivir lo que hablamos aquí. Empezando con anunciar. Entonces ahora el texto que escogí. Pablo, mire, Pablo alaba a una iglesia por su participación. De manera que cuando yo digo participar en el Evangelio, no estoy usando palabras de David Pérez. Vamos a ir a Filipenses 1:5. Miren ahí. Pablo le está diciendo, está alabando a la iglesia, está reconociendo a la iglesia. Filipenses 1:5 y 6 dice, a causa... Él estaba orando y dando gracias. En el versículo anterior dice, estoy dando gracias a causa ¿de qué? Vuestra participación en el Evangelio. Y ya hemos explicado lo que es la participación en el Evangelio. Nosotros tenemos que orar. Listen to me, escúchenme, nosotros tenemos que orar todos. Pablo está diciendo eso de la iglesia de Filipenses. Está diciendo eso de esa iglesia. Pero nosotros tenemos que orar para que Dios diga eso de la roca. Que Dios puede decir, estoy viendo, estoy elogiando, te estoy felicitando por la participación que tiene la roca. Lo mismo que dijo de los filipenses. ¿En qué? En el Evangelio de Jesucristo. Ocupaos en vuestra salvación. Es mi participación ¿en qué? En el Evangelio. ¿Cómo participo? ¿Con qué responsabilidad? Cuando yo trabajaba como patólogo, ¿sabes lo que hace un patólogo? ¿No? Un patólogo sobre todo trabaja con tejidos en el microscopio, mirando e interpretando todas las enfermedades del cuerpo para llegar a un diagnóstico. Y yo cuando era patólogo, tenía que ver muchas biopsias. Muchas, para hacer montones de diagnósticos de todo el cuerpo humano. Y cuando a mí me avisaban que yo tenía que ver una biopsia por congelación, que es una biopsia que se le hacen a la persona que se le está practicando una operación, y se hace la biopsia urgente, y usted dice, es positiva y es cáncer, a la persona, si tenía el tumor aquí, ¿qué le hacen? Le corto el brazo. Y si usted dice, si el patólogo dice, no, ¿qué le hacen? Le dejan el brazo. Entonces, la responsabilidad es altísima. Entonces, cuando a mí me tocaba eso, desde el día antes, yo hacía así, hablaba con todo el personal técnico del hospital, que tenía que ver con eso, para que prepararan todos los líquidos, porque eso lleva un proceso de colorante y muy, afilaran las cuchillas que cortan esas cosas de manera muy finita, de micras, milimicras. Y yo empezaba a revisar, me decían, bueno, los médicos piensan que tienen esto y esto y esto, y yo revisaba todo, la patología de esos tumores. Entonces, cuando yo hacía eso y yo iba a predicar esto, yo me decía, bueno, cuando yo me preparo para la biopsia de congelación, yo me estoy preparando con temor y temblor. ¿Qué cosa quiere decir eso? Con responsabilidad. Y ya yo me iba para la biopsia, tenía mi personal técnico, ellos sabían que venía una biopsia ese día, trataban de hacer su trabajo lo mejor posible. Yo recibía una lámina, 2 o 3 láminas que yo las veía en el microscopio, me comunicaba por teléfono con los cirujanos cómo iba la cosa y tenía que llamarme y decirle, miren, córtenle el brazo porque esto, o le decían, déjenle el brazo porque esto, pero yo trataba de que mi diagnóstico fuera el más seguro. Los cristianos tenemos que vivir así dentro de la salvación, y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando dice temor y temblor, con mucha responsabilidad. Ya hemos visto, yo quiero que usted vea este texto, nuestra participación en el Evangelio, ¿cómo es? Por ahí empezamos, ¿verdad? ¿Cuál es mi participación y cómo es en el Evangelio del Señor? ¿Cuánto esfuerzo yo hice hoy por venir aquí? ¿Cuánta importancia le estoy dando ahí en el banco a lo que el pastor está hablando? ¿Qué decisión
acción estoy haciendo para cuando salga de aquí vivir lo que se ha hablado? Que no es nada mío, es que cosa, palabra de Dios. Entonces, yo quiero que abran sus Biblias. Ahora sí abran sus Biblias, ya vamos a terminar, pero vamos a abrir la Biblia física nuestra en Efesios capítulo 6. Acuérdense que ahí está la armadura de Dios. Y por todas y varias semanas, hemos estado en esta armadura que empieza en el capítulo 6, verso 10. Pero yo quiero leer a partir del 17. ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios en el verso Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y ahí termina. Que es la palabra de Dios. Y mire esta manera de participar. Todavía no se ha acabado la armadura, yo diría, porque ahora hay que usarla, ¿no? Y es el verso 18. ¿Qué dice el verso 18? Orando. ¿Eso es participar o no participar? Sí, eso es participar. La tengo ahí, esa sí la tengo ahí, ponla ahí, mírenla ahí. Orando en todo tiempo. Todo tiempo. Usted puede manejar, orar cuando maneja, hablar con Dios, con cuidado con el tráfico. No cierre los ojos porque se va a tener un accidente. Pero si usted ora, es porque usted va diciendo las cosas al Señor, no tiene ni que mover los labios porque Dios está escuchando tu corazón. Señor, ayúdame a participar más en el Evangelio. Señor, mira a la hermana Aurelia cómo se levantó hoy, Señor, que le duele todo. Mira a la hermana Angélica, ahí estoy orando, estoy participando en el Evangelio. Señor, ayúdame a llegar el domingo temprano, ayúdame, quiero proponerme llegar el domingo temprano a la iglesia. Esa es mi participación en el Evangelio. Señor, y es orando ¿cuándo? Sin cesar, en todo tiempo, en el Espíritu, porque somos cristianos. Se canta en el Espíritu y se ora en el Espíritu, con toda oración, es como haciendo un énfasis, y ruego, y vigilando. ¿Qué cosa es vigilar? Vigilar, mire, ustedes creen que no, pero yo aquí estoy vigilando. Yo estoy hablando y yo sé quién está con la mente en otro lado. Pero es vigilándolo todo. Pero se refiere a la iglesia. Mire cómo dice. Porque la gente dice, no, el vigilante de la iglesia es el pastor. No, el pastor es un vigilante de la iglesia. Y vigilando con toda, ¿qué? No quiere decir un día sí, un día no, y es cuando se me ocurre. No, con toda perseverancia y ruego. ¿Por quién? Por todos los santos. La edificación es de todos. No podemos ir y desconectarnos hasta el próximo domingo y que en la roca vayan los mangos como vayan. No. Esa es su responsabilidad y lo tenemos que pulir y mejorar delante de Dios como iglesia, como persona. Y es la pregunta personal que yo comencé aquí con ella en la mitad del camino y termino con la misma pregunta. ¿Cuál es mi participación a este Jesús que me ha salvado, que me ha amado, que me ha cubierto, que me ha protegido, que es mi escudo, que es mi Salvador, que es mi Señor? Vigilando con toda perseverancia y ruego, ¿por quién? ¿Por quién? Por todos los santos. Y ahí ocurre la edificación de la familia de Dios. Yo espero que esta palabra sea una bendición para su vida, pero yo quiero seguir leyendo la Escritura. Estamos en el 18, ¿no? Amén. Que termina, y súplica por todos los santos. ¿Sí termina ahí el 18 de ustedes? Sí. Y dice, y por mí, decía Pablo. Y entonces yo lo voy a poner ahora a ustedes, y por David Brennan. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, pero mira, realmente saben cuál es la verdad, que tenemos que orar por la boca de todos. Porque todos tenemos que abrir la boca para anunciar el Evangelio. Todos. Abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, ¿qué cosa?
El misterio del Evangelio. Voy a leer otra vez. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, dígalo, ¿qué cosa? El misterio del Evangelio. Por el cual soy embajador, mire, en cadena. ¿Por qué dice en cadena? Porque Pablo estaba aquí, preso. Que con denuedo hable de él. Con denuedo quiere decir con facilidad, con valor, con energía, con pasión. Con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, hermanos, esta es la armadura de Dios. Usted la va a tener en el internet. Dios me ha permitido poner todos los mensajes. Espero que este también me lo permita, porque Dios es el que permite todo. Yo termino con la penúltima diapo, que es un resumen de todo, que la hemos usado, usted está familiarizado con ella. Y hoy quiero terminar, como hemos terminado otras veces. ¿Cómo usted está preparando su día con Dios? ¿Se está poniendo la armadura? ¿O como quiera van los mangos? Usted conoce que es una frase que hay en Cuba, ¿no? Como quiera van los mangos, eso sale como sea. Como quiera. Eso es cubanismo. Como quiera van los mangos. No. En el Evangelio los mangos no pueden ir como quieran. Muchas veces nosotros lo dejamos así y Dios tiene la misericordia de ayudarnos. Pero no. Dios quiere que seamos responsables. ¿De qué manera? Con temor y temor. Y ya le puse el ejemplo mío como pastor. Entonces, yo quiero que usted se ponga de pie y vamos a ver la otra y vamos a terminar así. Pasos para comenzar el día dándole ¿qué cosa? Ese es el punto principal. Dándole ¿qué? En primer lugar a Dios en el día. Que usted se levante con ese ánimo. El problema es que usted le ponga el corazón a Dios delante y le diga: este día quiero vivir para ti. Este día voy a enfrentarlo en tu nombre. Este día voy a vivir por fe. Hay muchas maneras de decirle eso al Señor. Pasos para comenzar el día dándole en primer lugar a Dios. Leemos la letra chiquitica. Comenzaré el día preparándolo delante de Dios. Así oro y pienso. Este es el día que hizo el Señor Jesús. Y me gozo, Dios guía mis pasos. Y si vienen contratiempos desagradables, confiaré. Decidido a vivir por fe, no por vista. Confiaré y confiaré. Estaré así firme todo el día y me pondré la armadura completa. Vamos. Señora, aquí está tu palabra predicada.